Buenos días a todas y a todos, según Angusti hoy. Un domingo más vamos a hablar sobre el tema de la memoria histórica de la zona del Bidasoa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es poco oído, poco conocido y solo lo hablan los de la película, como se suele decir. Hoy vamos a hablar del paso de la División Azul por Irún y Hendaya. Propaganda, tránsito y retorno se va a titular este artículo. En el marco del acuerdo de colaboración entre los regímenes de Adolf Hitler y Francisco Franco, el Consejo de Ministros español aprobó el 23 de junio de 1945 la creación de la División Azul, una unidad de voluntarios españoles destinada a combatir en el frente oriental al servicio del ejército nazi, bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo, que entonces estaba muy de moda. Entre el 13 y el 19 de julio de 1941, un total de 19 expediciones de soldados de la División Azul cruzaron la frontera hispano-francesa a través del puesto fronterizo de Irún y Hendaya, en tren, y bajo la supervisión del ejército alemán, con destino al campamento de entrenamiento de Grafenwöhr, que estaba en Baviera. Estos traslados se convirtieron en unos actos de propaganda con gran carga simbólica y propagandística, tanto en el franquismo como para el régimen nazi. De hecho, en los periódicos de la época, cuando hablaban de Irún, se hacían soflamas de todo tipo para que la gente pudiera ir a despedir a los soldados que se defendían ante el comunismo. Esto era lo que se decía en aquel entonces. Los voluntarios fueron despedidos, como digo, en Irún con bandas de música y actos públicos organizados por Falange, el ayuntamiento y otras entidades político-militares locales, en un ambiente festivo y de exaltación nacionalista. La estación de tren de Irún se erigió en un espacio clave tanto para los de la partida, los que iban al frente, digamos, como al regreso, cuando venían heridos o maltrechos, como digo, especialmente heridos, de cientos de jóvenes combatientes. La planificación del cruce de fronterizo respondía a una lógica propagandística meticulosamente orquestada. La presencia de bandas de música, el entusiasmo popular, la cobertura mediática, como digo, tenían un objetivo que era reforzar la imagen de unidad ideológica entre la España franquista y la Alemania nazi frente al enemigo común, el comunismo. La acogida al otro lado de la frontera, es decir, en Hendaya, también fue cuidadosamente diseñada. A su llegada, los soldados españoles eran recibidos por la Cruz Roja Alemana con alimentos, que entonces en este lado se carecía, como arroz con carne, quesos, pan, galletas, café, tabaco, de todos los tipos que te os podéis imaginar. Y luego las tropas eran sometidas a controles médicos, procesos de desinfección e higiene, y no vamos a concretar mucho más de esto. Según diversas fuentes, fueron alojados en el campo de Irandats, que era un complejo construido por el mismo ejército alemán específicamente para albergar, como decimos, a los miembros de la División Azul. Este campamento contaba con barracones sólidos, literas en buen estado y sistemas de calefacción en algunas de las instalaciones, no en todas. Las expediciones de relevo de la División Azul también pasaron por la estación de Irún en 1942. El primer relevo partió el 30 de marzo, el segundo el 4 de abril y el tercero el 6 de abril y el cuarto el 8 de abril. También con el mismo destino, para Baviera. Otro centro de entrenamiento, este se llamaba Hof en Baviera y era otro centro de entrenamiento alemán. En cada una de estas salidas se reprodujo el esquema propagandístico de despedida multitudinaria y fervor patriótico. No obstante, el panorama fue muy distinto cuando comenzaron a llegar los convoyes de repatriación con soldados heridos. La cosa cambiaba. Y de hecho, lo vamos a ver en las fotos. En 1942 y posteriormente en diciembre del 43, así como el 20 de marzo y el 31 de abril del 44, trenes con heridos de la División Azul regresaron a la estación de Irún. A pesar de que las primeras llegadas aún se organizaban recepciones con bandas de música y presencia de oficiales alemanes e italianos, el fervor inicial fue decayendo con el tiempo. La presencia de autoridades locales y falangistas fueron disminuyendo progresivamente, y los actos de bienvenida se volvieron discretos, reflejo del desgaste político y social de la empresa bélica. La División Azul fue oficialmente disuelta el 7 de octubre de 1943, aunque su repatriación se prolongó hasta finales de diciembre del mismo año. A modo de continuidad simbólica, el 7 de noviembre de 1943 se constituyó la denominada Legión Española de Voluntarios, cuestión que ha sido muy poco oída, integrada aproximadamente por 15.000 hombres, la cual fue finalmente disuelta el 17 de abril del 44, como veis, muy poco tiempo. Este episodio en su conjunto constituye una muestra paradigmática de cómo el régimen franquista
instrumentalizó el conflicto internacional para consolidar su legitimidad interna y proyectar una imagen de compromiso ideológico con el eje. Si bien esa retórica se fue erosionando conforme evolucionaba la contienda y se deterioraba la imagen pública de la colaboración hispano-germana. Y prueba de ello es que el régimen franquista se iniciaba una reorientación estratégica de su maquinaria de guerra, de su maquinaria propagandística, adaptándolo a las nuevas circunstancias políticas y sociales. Es decir, en lenguaje de la calle, estaban dando marcha atrás. Y esto es lo que da de sí este artículo, un artículo poco oído. Lo único que me queda es daros las gracias por vuestra atención. Mi esker zuen arretagatik. Si os gusta este tema, les dais al like, os suscribís o como queráis. Y así nos vemos la semana que viene y disfrutaremos de una aventura más. Sin más, ondo bizi, agur.